Hay algunas grandes, otras pequeñas. A algunas les gusta leer, otras prefieren jugar. A algunas les encanta la televisión, otras prefieren navegar en internet. Y todas están en el corazón de la universidad, porque todos somos familia UDA. Hola familias, bienvenidos a nuestro primer encuentro del año de la estrategia Somos Familia UDA. Estamos muy contentos de que nos van a acompañar nuevamente este año 2022. Esperemos que esta no sea la única vez que nos encontremos, sino que sea la primera de muchas veces que compartiremos juntos. Recordarles para las personas que nos acompañan por primera vez que Somos Familia UDA es una estrategia que apuesta por la unión de los integrantes de la universidad. Aquí hemos creado espacios de encuentro para promover la unidad y la amistad, pero también el ocio y la convivencia familiar empleando como medio de comunicación las TICs, las tecnologías de información y comunicación. Yo soy Julián Marín, hago parte del equipo de Educación Virtual y estaré acompañando este espacio junto con ustedes a los ponentes del día de hoy. Voy a estar muy atento del chat, de esas preguntas, esas emociones, esos comentarios que se nos puedan surgir durante la charla. Nuestro encuentro del día de hoy se titula El poder de los buenos hábitos alimenticios. Recordarles también algo importante de que cada uno de nuestros encuentros está acompañado por profesionales que de manera voluntaria y desinteresada comparten sus conocimientos con nosotros, facilitando procesos de apropiación social del conocimiento. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Jorge Armando Mejía Rúa y Mari Natalie Cardona Zuluaga, promotores de salud del proyecto Conectados Nos Cuidamos del programa de salud de la Universidad de Antioquia. Bueno, yo creería que sin más preámbulos, Jorge, Natalie, muchas gracias por acompañarnos en este encuentro y bienvenidos. Julián, muchas gracias. Una buena tarde para usted y para todos los que nos acompañan el día de hoy. Desearles que se encuentren bien y que sean días de bienestar para ustedes y sus familias. Agradecer a UDA Arroba por la invitación y a Somos UDA por este espacio que para nosotros también es muy importante en función de promover las prácticas de cuidado y particularmente que podamos conversar sobre el papel que juega la alimentación, el rendimiento académico y laboral. Así que esperamos que los próximos minutos sean pues de un espacio muy agradable, que ustedes puedan interactuar con nosotros haciendo uso del botón del chat o incluso si quieren hacer sus comentarios utilizando el micrófono también pues, están bienvenidos. Entonces esperamos que junto con nosotros nos ayuden a compartir y a construir este espacio. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias pues a los dos que están hoy acompañándome, a las personas que ya se están conectando. Esperamos que este espacio lo disfruten, que aprendamos muchísimo ustedes, nosotros. Realmente, pues Jorge y yo, nutricionistas dietistas, estamos acá para que conversemos un tema que yo creo, pues Jorge, que eso hace parte del día a día. Alimentarnos es vital, es social, es muy importante, es familiar, eso ya es del entorno cultural. Entonces yo creo que aquí todos vamos a tener tela para cortar, pues con relación a la alimentación. Y hoy tiene ese enfoque particular que tú dices, ¿cierto? Ya los alimentos se han investigado de muchas maneras y también hace mucho tiempo se viene relacionando cómo una buena alimentación puede permitir que tengamos mejor desempeño, mejor productividad, que trabajar sea agradable, que no nos sintamos agotados. Y eso es lo que queremos conversar el día de hoy con la invitación entonces de Somos Familia. Bueno, entonces queremos invitarlos para que junto con nosotros hagamos un ejercicio muy corto, pero muy valioso, un poco para indagar sobre asuntos o lógicas de pensamiento alrededor de la alimentación y el rendimiento académico. Entonces les vamos a enviar un link, van a ingresar por favor al chat y la idea es que ustedes contesten, digamos que esas breves preguntas, son 4 en total, y al final pues abramos un espacio para que nos cuenten cómo les fue. Claro que sí, Jorge.
en el chat les vamos a compartir a todos los asistentes, ¿cierto? El enlace, a mí también en el Facebook les compartiremos el enlace para que podamos participar de esa actividad que nos propone Jorge y Natalie. Entonces, acá les estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Me confirma, por favor, Jorge y Natalie, que dice de las siguientes comidas del día, ¿cierto? Cuando estemos dentro del enlace nos va a pedir que le demos clic en iniciar, ¿cierto? En la parte en medio de la pantalla le vamos a dar clic iniciar y luego desde de que poder ver las preguntas les vamos a dar clic en esa flechita que aparece en la parte inferior. Determinada y respondida las preguntas le vamos a dar clic en la parte inferior de la pantalla que nos aparece como una especie de bloque de un menú y luego enviar respuestas, ¿cierto? Entonces ahí les compartimos en el chat el enlace. No sé cuánto tiempo vamos a dar para la actividad. Unos 5 Listo, minuticos. sí, es corto. Realmente entonces vayan ingresando. La idea es que esto nos va a dar un poco de abrebocas de la temática que vamos a conversar el día de hoy. Son preguntas muy sencillas. Aquí no es de conocimiento, sino también de prácticas, de lo que creemos. Entonces es válido cualquier tipo de respuesta porque vamos a ir pues como conversando de esto durante el encuentro. Entonces las personas que vayan a ingresar, como lo dice Julián, vamos a ir leyendo con detalle y miramos cuál de esas opciones consideramos se ajusta un poco más a lo que creemos que nos están preguntando ahí. Nos pueden ir escribiendo en el chat si ya ingresaron, si tienen alguna dificultad con el ingreso. Yo les voy a enseñar entonces, así como estábamos con Julián, cómo es el juego. ¿Listo? Yo le voy a dar por acá grande y le voy a ir dando iniciar, pero la idea es que ustedes van avanzando de acuerdo a eso que creen que es la respuesta correcta. Les voy a ir leyendo. Entonces dice la primera: de las siguientes comidas del día, ¿cuáles consideras que son necesarias para mejorar el rendimiento laboral o académico? Entonces aquí piensen, ¿estamos laborando, trabajando o estamos en ambos, cierto? Porque muchas personas podemos estar en ambas posiciones en este momento. Entonces, ¿qué consideran ustedes? ¿El desayuno puede ser ese más importante? ¿O será el almuerzo? ¿Será la comida? ¿Serán las entrecomidas? ¿O serán todas las anteriores? Ahí la idea, entonces elegimos cualquiera y le damos continuar. Una vez respondamos o él deja avanzar, pues también. La segunda nos dice, ¿cuál de los siguientes hábitos se relacionan con el rendimiento escolar o académico? Entonces, ¿esos hábitos qué será? ¿Será consumir de todos los alimentos excepto las grasas? ¿O será mejor comer de todo pero restringir un poco los azúcares? O por el contrario, ahora que se está hablando tanto de los lácteos, ¿será que es mejor consumir de todo, pero mejor dejar los lácteos, esos leches, ese yogur, ese quesito de lado? ¿O mejor consumamos de todo? Todos esos grupos de alimentos son válidos. ¿Qué creen ustedes? ¿La A, la B, la C o la D? Recuerden que todo es válido de lo que conocemos, lo que hemos escuchado. Yo les decía, hablar de alimentación es de todos los días. Yo creo que mientras comemos también vamos hablando de esa comida que tenemos ahí en el plato, entonces es válido todas esas respuestas. La tercera pregunta es una de falso y verdadero. Una persona bien hidratada puede tener mayor rendimiento cognitivo. De pronto han escuchado algo. ¿Será que si yo tomo buena cantidad de líquido, no solo en cantidad, sino también en calidad, y me mantengo bien hidratada, puede ser que mejor esté más concentrada, en mi trabajo sea más productiva, sea más fácil como centrarme en esas tareas que tengo día a día? ¿Eso será falso o verdadero? O simplemente no, eso no tiene incidencia. Ahí ustedes van tomando la decisión. Y la última tiene que ver entonces con cuál de esos alimentos consideran ustedes que puedan ayudarnos a mejorar o a tener mejor agudeza visual y memoria. ¿Será que el aguacate? ¿Será que el pescado? ¿Será por acá que esos frutos secos que los representa el maní? ¿Será que estas carnes embutidos también pueden ayudar a esa parte de la memoria y la agudeza visual? Respondan entonces y ya vamos a dar un espacio para las personas que ya van terminando, entonces nos cuenten cómo les fue, qué les parecieron las preguntas, si fueron difíciles, fáciles y qué tal les fue, porque yo sé que a ustedes les iba saliendo pues como la respuesta correcta o incorrecta. La invitación es, por supuesto, a que se animen. Recuerden que está el espacio del chat, cómo les pareció el ejercicio.
conocían todas las respuestas, un ejercicio sencillo, alguna pregunta los cuestionó más. Bueno, queremos conocer sus impresiones, las pueden ir generando a través del chat y la idea es que vamos interactuando. Vamos a dar un par de minutos más para que quienes se acaban de vincular tengan tiempo de contestar y retomemos entonces la discusión. Bueno, por aquí nos dicen que un ejercicio fácil. Bueno, genial, súper. Ahorita nos cuentan un poquito qué tal les fue a los otros. Entonces yo creo que ese que le pareció súper fácil contestó muy bien esas 4 preguntas. Qué rico. Dinámico. Súper fácil, listo. ¿Se equivocaron Bueno, en alguna? ¿Fue alguna más fácil? De pronto una se demoraron un poco más en responder. bueno, en general nos cuentan que fue un ejercicio sencillo. De pronto para quienes no, o para quienes nos están contando que fue sencillo, en los próximos minutos trataremos de dar respuesta a las preguntas que estaban ahí y también los invitamos para que si durante la conversación que vamos a tener en los próximos minutos ustedes tienen alguna pregunta, pues por supuesto que hagan uso de estos botones para habilitar su participación. Bueno, entonces para continuar vamos a compartir con ustedes una breve presentación donde queremos ilustrar algunas ideas, sobre todo unos mensajes muy concretos que al finalizar la tarde ustedes se puedan llevar algunas ideas muy claras sobre qué alimentos debemos consumir y cuáles son esas prácticas cotidianas que debemos fomentar, que debemos fortalecer en función de tener una buena salud en términos generales, pero también en función de tener un buen rendimiento académico y laboral. Entonces vamos a comenzar y brevemente vamos a hablar un poco de cuál ha sido la historia que relaciona los alimentos con el rendimiento y para que podamos llegar luego a la actualidad y cómo nos encontramos frente a esa lógica de entender la relación que tienen los alimentos con el rendimiento físico, con el rendimiento académico y con el rendimiento laboral en términos generales. Bueno, la imagen que ustedes ven en pantalla es una imagen muy interesante. Fue propuesta por el profesor Arzuaga en el año 2013, un profesor español, quizás de los que más conocen del tema de la evolución de la especie humana, y él representa, digamos, que esta figura muy interesante para analizar desde la lógica de cómo, paralelamente a cómo ha evolucionado el ser humano, también ha evolucionado en sus prácticas de alimentación. Entonces noten que inicialmente la alimentación estaba basada a través de alimentos de origen vegetal, sobre todo pues frutas y algunas raíces. Un punto clave de la evolución de la especie humana surge cuando el hombre comienza a cazar y comienza a incluir dentro de su alimentación alimentos de origen animal. Y esos alimentos de origen animal pues contienen grasas y parece ser que ese aporte de grasas le confiere unos cambios en la anatomía de su cuerpo. Entonces, por ejemplo, aumenta el tamaño del cerebro, por ejemplo, disminuye, digamos que el tamaño del tronco, se acorta el sistema gastrointestinal, hay una mayor simetría, por ejemplo, entre los miembros superiores e inferiores y parece ser que eso es debido al aporte pues, de ácidos grasos en la dieta. Posteriormente, entonces, el hombre se dedica a actividades de caza, actividades de agricultura, hasta llegar pues a nuestros tiempos donde muy pocos hombres se dedican pues a esa actividad y digamos que parece ser que tuviéramos ya, digamos, unas dinámicas de alimentación muy distintas a las que teníamos en principio, donde fundamentalmente entonces solemos recurrir a lo que llamamos alimentos ultraprocesados. Pero esto un poco para entender el papel que juegan algunos nutrientes en la evolución y en el desarrollo de la especie humana, sobre todo entonces en este momento medio de la gráfica que nos presenta el profesor Arzuaga de cómo los ácidos grasos, pues digamos, se confieren unos cambios anatómicos importantes, sobre todo en el tracto gastrointestinal y a nivel cerebral. Bien, avancemos por favor, Natalie. Pero digamos que el asunto no se queda ahí, digamos que hay otras culturas que también asociaban el rendimiento al consumo de alimentos. Entonces, por ejemplo, en la antigua Grecia, particularmente, digamos que los soldados persas, digamos que tenían una relación muy importante
con los alimentos, porque a través de los alimentos ellos podían ser un ejército fuerte, dominante para la época, pero a la vez les permitía relacionarse con sus dioses, particularmente con la diosa Demeter, que era quien les enseñaba, digamos que el arte de la cosecha. Entonces, digamos que hay una relación entre alimento, comunicación con Dios para ser con dioses, perdón, para ser más fuertes. Avancemos, por favor. Natalie, tú tienes la presentación en forma ampliada que me parece es correcto, mucho mejor ahí. Muchas gracias. Listo, entonces, posteriormente aparecen otros pensadores, como Aristóteles y Platón, digamos que también tenían una lógica similar, donde veían los alimentos como la forma de fortalecer a los ejércitos para que para que a la vez, teniendo ejércitos fuertes, se pudiera tener nuevas tierras que permitieran tener otra vez alimentos para fortalecer ejércitos, de manera que veían en los alimentos un fin y un medio. Y entonces esto nos muestra cómo desde culturas muy antiguas si hemos asociado siempre ese asunto de la alimentación con el rendimiento. Avancemos. Bien, pasaron muchos años y llega la revolución industrial, más o menos en el año 1760, digamos que con unos aportes muy importantes en materia política, social, pero también con unas dinámicas muy interesantes en materia de alimentación, ya que para la época se trabajaban jornadas de 12, inclusive 16 horas, y donde el espacio para comer era limitado, de manera que el acceso a los alimentos era, pues, digamos que mínimo, había unas condiciones que no favorecían el consumo de alimentos. Posteriormente, digamos que, y después de muchas luchas, más o menos por los años 1900, pues se logra establecer unas jornadas y unos horarios. Y se entiende que en la lógica de que no solo hay que trabajar para poder comer, sino que es importante también comer para nutrirnos y tener la capacidad de rendir y responder a las demandas del trabajo, de esas labores para la época muy manuales y muy físicas, pues era necesario tener unas jornadas de trabajo y unas jornadas de descanso. Todo esto para contarles, pasemos a la siguiente, Natalie. Espérame, Jorge, te pongo aquí una cosita como para que las personas también, pues incluso pongamos en contexto, porque es cierto lo que tú nos dices, pero sabemos que incluso a la fecha todavía se sigue abordando todo este tema del trabajo, la alimentación y un montón pues como de aspectos también sociales que tiene que ver con el trabajo. En este caso incluso hace muy pocos años, hace alrededor de un año, se hicieron diferentes estudios también justamente pensando en eso, bueno, es el trabajo, es la alimentación, qué relación tienen estos dos, cómo deben de ir de la mano para que efectivamente pues la persona siga teniendo muy buena salud y respondiendo de manera productiva como a esas labores que están diseñadas. Lo menciono es porque justamente hace alrededor de unos años, 1 o 2 años, se hizo un estudio en Chile y aquí pues como una información para todos, donde justamente con lo que tú dices, listo, resulta que es que hay una relación muy directa entre la una y la otra, no las podemos ver de manera distante o aparte, y es ahí entonces donde la Organización Internacional del Trabajo publica como diferentes estudios, listo. Entonces sabemos que las personas deben de llevar una alimentación que tiene que tener esa energía, pero ¿será que es suficiente con que nosotros comamos, cierto? Con que se alimente la persona y se empiezan a analizar un montón de variables en esas jornadas de trabajo acá en ese país y evaluar cómo era la alimentación de las personas, como para saber entonces si eso podía afectar o no el rendimiento. Y justamente con esos resultados, después de analizar alrededor de 1,000 trabajadores, efectivamente llegaron a una conclusión importante, que ese fue el punto de partida, pero esta conclusión de esta fecha y a la fecha de hoy nos puede decir lo que nosotros estamos abordando el día de hoy, es que alimentos de buena calidad consumidos en un entorno laboral tranquilo, porque aquí también entonces no es solamente esas 16 horas de trabajo pasar a 8, sino que ese ambiente laboral también sea cómodo, agradable, emocionalmente pues como estable, ayuda a que los trabajadores tengan mayor rendimiento. Además que llega a un concepto también importante y es que eso va a ayudar a largo plazo a minimizar ese riesgo, esa incidencia de esas enfermedades no transmisibles que sabemos que en este momento se ha ido como disparando mucho, esas enfermedades como hipertensión, diabetes, y con este estudio de hace muy poquitos años nos vienen diciendo entonces listo, no es que hay que favorecer todas estas condiciones porque no solamente va a ser productivo, sino saludable la persona y va a trabajar mucho mejor. Entonces quería ahí como agregar esa cosita para que las personas vean que realmente hay todo un antecedente que viene favoreciendo eso que en este momento podemos tener. Súper, Natalie, muchas gracias por tu aporte. Bueno, vamos a avanzar para contarles, digamos que ya en la actualidad tenemos, digamos que un grupo de profesionales, entre ellos se destaca el profesor Piñero, que en el año 2010
digamos que comienza a publicar una serie de estudios que lo llevan a generar algunas conclusiones que son muy valiosas, fundamentalmente, que nos sirven como introducción al tema que vamos a abordar hoy. Y es que él nos dice que el cerebro, como cualquier otro órgano del cuerpo, pues está compuesto de unos nutrientes, nutrientes que están en los alimentos, y que en esa lógica, pues entonces la nutrición o la alimentación, pues puede jugar un papel muy importante en las esferas, pues, cognitivas e intelectuales. A continuación, entonces, vamos a ver una serie de alimentos y de nutrientes particularmente que se han asociado con el desempeño cognitivo y con el rendimiento académico y con el rendimiento laboral. Antes de eso, quisiéramos presentarles en pantalla un estudio. Sobre esto hay muchos, esto es solo por citar algunos, lo quisimos traer porque además de la alimentación analiza la actividad física. Y esto es solo para decirles que más o menos desde el año 2000 pues, encontramos una cantidad muy importante de estudios que analizan el papel que juega la alimentación y los estilos de vida saludable en términos generales en el rendimiento académico. Fundamentalmente, los estudios se han realizado en escolares y estudiantes universitarios. No tenemos tantos estudios en personas adultas, hay algunos, pocos, pero normalmente se han hecho la mayoría en primera infancia, infancia, adolescencia. Este estudio en particular se hizo se hizo en infancia, perdón, y básicamente lo que hicieron los investigadores es analizar el rendimiento académico de un grupo que tenía unas prácticas de actividad física dentro de los rangos, digamos que recomendados, y un patrón de alimentación saludable, versus un grupo de niños que no tenían una alimentación adecuada ni cumplían con los mínimos de actividad física. Y lo que ellos encontraron es que en el grupo que tenían una mejor alimentación y prácticas de actividad física acordes a su edad, pues existía una relación entre el rendimiento académico mediado por la alimentación y la actividad física. Como les digo, estudios de estos hay muchos, ustedes pueden consultar, y lo interesante de esto es que además de la alimentación comienzan a involucrarse otras variables, entonces por ejemplo como el sueño, por ejemplo como la actividad física, por ejemplo como las relaciones interpersonales, por ejemplo como el entorno laboral y académico, que como nos decía Natalie también es muy importante, ¿cierto? No dejarlos de lado, si bien hoy digamos que el fenómeno que nos convoca hoy es la alimentación, pero es importante entender que hay otros asuntos que engloban todo este asunto del rendimiento laboral y académico. Adelante Natalie, por favor. Listo. Yo quisiera, Jorge, y qué les parece Sí. pues como a las personas que están conectadas, antes de que mencionemos esas claves ya de esos alimentos que se han identificado, que se han evaluado, que pueden ayudarnos a este rendimiento, ellos qué saben y qué conocen, que nos escriban en el chat o a través de Facebook, de pronto qué comen, qué les han dicho que tomen, que consuman para mejorar ese rendimiento, o cuando están agotados, ¿cierto? Que eso nos pasa, estamos muy cansados en el trabajo. ¿Qué será que nos han dicho que podamos consumir o no o dejemos más bien de consumir para mejorar eso? Ahí les dejamos como esta primera pregunta por si quieren empezar a que tengamos pues como esta comunicación entre nosotros, aprovechar pues que hay dos nutricionistas acá, ¿cierto? Y que de entrada somos nutricionistas muy abiertos, no vamos a restringirles nada, sino que vamos a mejorar esos patrones de alimentación justamente para que en el colegio, en la escuela o en el trabajo, pues nos sintamos mejor y menos agotados. Esa es la primera pregunta. Entonces, a las personas que quieran participar, ahí va a estar Julián súper pendiente para ir como conversando con esta primera pregunta. Bueno, ya tenemos dos respuestas. Nos están diciendo, por aquí Edwin, muchas gracias por participar, nos dice que las almendras, y Lian nos dice que la moringa. Listo, muchas gracias a los dos por las respuestas, por participar. Bueno, por aquí también se une David, muchas gracias, frutas, maní o granos parecidos. Listo, súper, muchas gracias por las opiniones. Vamos a mirar si estos alimentos que ustedes están nombrando van a aparecer dentro de los que les vamos a presentar a continuación. Bueno, dice que hidratarnos cada cierto tiempo con agua, consumir menos alimentos artificiales. Listo, muchas gracias Juan Fernando. Miremos si alguien más, un último aporte antes de que avancemos. ¿Alguien más se anima? Bueno, pero creo que nos han escrito asuntos muy interesantes. Vamos a mirar si de los que nos estaban contando están dentro de la revisión que nosotros hicimos y dentro de aquellos nutrientes que se han asociado con un mejor rendimiento académico y laboral. Entonces vamos a comenzar hablando de los carbohidratos. Los carbohidratos en el mundo de la nutrición de alguna manera se han restringido mucho, y me disculpan, digamos que utilice la expresión de satanizarlos porque los hemos asociado con el sobrepeso, con la obesidad, con las enfermedades crónicas. Sin embargo, los carbohidratos, que comúnmente también llamamos harinas, comprendidos fundamentalmente por cereales como arroz, maíz, cebada, centeno, avena,
plátanos, tubérculos, raíces y otros, son parte fundamental de una alimentación saludable y también están relacionados con el rendimiento laboral y académico. Noten ustedes que el cerebro requiere un aporte continuo de glucosa, de azúcar. La principal fuente de azúcar que tenemos nosotros viene de los carbohidratos. En ese orden de ideas es muy importante consumir carbohidratos. El cerebro consume alrededor del 20% de la energía que nosotros consumimos en un día. Es decir, que el cerebro en un día se puede gastar más o menos entre 350 y 400 kilocalorías al día en sus funciones y actividades diarias. Va a depender de qué tanta actividad académica y laboral estemos teniendo, pero ese es el promedio, un 20% de energía se va a utilizar el cerebro entre más o menos 350 400 calorías por día. Entonces miren que necesita un suministro de energía muy alta. ¿Qué tipo de carbohidratos debemos comer? De manera muy simple, los carbohidratos los podemos dividir en dos, en carbohidratos complejos y carbohidratos simples. Normalmente los carbohidratos complejos son los que denominamos que tienen un índice glicémico bajo. Esto quiere decir que cuando los consumimos, su proceso de digestión y absorción y luego utilización es muy lento, es progresivo, y por lo tanto el suministro de energía al cerebro se haría de manera continua y eso beneficiaría las funciones cognitivas como atención, memoria y capacidad matemática. Ya vamos a ver cuáles son esos alimentos. Por el contrario, los que llamamos carbohidratos simples o lo que conocemos comúnmente como calorías vacías o azúcares en general, se han asociado, por ejemplo, con dificultad para tener concentración y atención. Lo que estamos diciendo es, ¿los carbohidratos son importantes para mejorar el rendimiento laboral académico? Sí, fundamentalmente porque se necesitan para la energía de las funciones cerebrales. Y estamos diciendo que fundamentalmente carbohidratos complejos o índice glicémico bajo. Vamos a mostrarles a continuación, adelante Natalie, por favor, una tabla. Existen muchas que ustedes pueden consultar. Aquí está la fuente de la que les vamos a presentar. Y entonces, miren ustedes que en el lado izquierdo, estos son los carbohidratos que llamamos de índice glicémico alto. Es decir, que estos son los que consumidos en exceso se asocian con una disminución de la capacidad para concentrarnos. Es todo lo que tiene que ver con productos de paquete, papas, chips y todos los productos de paquete en términos generales, cereales de desayuno azucarados, azúcar blanco y azúcar morena. Muchas veces nos preguntan, ¿hay diferencia o es mejor la azúcar morena que la blanca? Aquí está parte de la respuesta. Noten ustedes que es básicamente lo mismo. El azúcar blanca y la morena no hay muchas diferencias, por lo menos desde el punto de vista nutricional. Barras energéticas y pan blanco. Estos alimentos son los que en teoría deberíamos consumir en menor cantidad si queremos tener un mejor rendimiento laboral académico. Y del otro lado deberíamos consumir idealmente los que están en naranja o los que están en verde. Entonces, miren, por ejemplo, que la papa cocida tiene un índice glicémico bajo o medio, pero las papas fritas o papas en paquete tienen un índice glicémico alto. Por lo tanto, además del alimento, también el método de preparación va a determinar si el índice glicémico elevado o alto o medio o bajo. Entonces, ¿cuáles deberíamos consumir en mayor cantidad? Pues estos que están en naranja y fundamentalmente los verdes. De empezar a consumir más cereales integrales, entonces arroz integral, maíz integral, avena, fundamentalmente avena en hojuela, manzana, ojalá con cáscara, no le quitemos la cáscara a las frutas, consumirlas con fruta, lentejas y leguminosas en términos generales, frijos, garbanzo, arveja, soya, listo, leche descremada y les colocamos este como para que vean que también es posible consumir algunos dulces, pero ojalá que sean reducidos en azúcar como la mermelada. Entonces, la pregunta es, al día de hoy, en tu día a día, para tus jornadas académicas de estudio, en términos generales, ¿de cuáles alimentos estás consumiendo más? ¿De los del lado rojo o de los del lado verde? Adelante, Natalia. Yo creo acá es importante, ya nos dan como los primeros ejemplos de los alimentos, ¿cierto? Mire que ya hablamos entonces como la relación con el rendimiento y aquí hablamos de carbohidratos y yo creo pues que aquí como que hay mucha población muy diversa, entonces miren que cuando hablamos de carbohidratos no lo tenemos que relacionar directamente con las harinas, que a veces pues se cree o se habla de carbohidratos y siempre se piensa en pan o en pasta y aquí realmente ya como tú lo dices,
hay un contenido de carbohidrato que tienen todos los alimentos y no miren los ejemplos, no necesariamente ese carbohidrato se va a relacionar o al azúcar o a las harinas, que es como lo común. Y acá entonces tenemos esos primeros alimentos. Ya saben que cuando vayamos a preparar una lonchera saludable, a preparar ese almuerzo para llevar al trabajo, ya tenemos unas opciones por el lado de los carbohidratos para ir preparando ese menú, que sea saludable, que nos ayude con nuestro rendimiento también. Entonces aquí ya tenemos unos ejemplos. Listo, muchas gracias, Natalia. Vamos a avanzar entonces y vamos a mirar el segundo grupo de alimentos. De las proteínas. Bueno, las proteínas son un grupo de nutrientes muy importantes, digamos que técnicamente son un polímero o una cadena de aminoácidos o una cadena de unas estructuras más pequeñas. Imagínense ustedes un collar de perlas y que cada perla es un aminoácido. Se dice que una proteína es más o menos la unión de 50 o más aminoácidos. Las proteínas son muy importantes porque son las que mantienen sanos los tejidos. Ellos forman los tejidos y a la vez, digamos que cuando un tejido se daña, permiten repararlo. Las proteínas son muy importantes. Pero además, en función de mejorar el rendimiento académico y laboral, las proteínas se necesitan tanto en calidad como en cantidad. Es decir, no es solo comerlas, sino qué tipo de proteínas yo voy a comer. En ese orden de ideas, lo que podemos decir frente al rendimiento laboral y académico es que las proteínas se necesitan para formar neurotransmisores, es decir, mensajeros químicos. Los neurotransmisores son la forma en que dos células o dos tejidos se pueden comunicar. Y entre ellos hay uno muy importante que es la serotonina. La serotonina se asocia, por ejemplo, con estados de bienestar, incluso, por ejemplo, personas con trastornos del estado de ánimo, trastornos depresivos, se ha encontrado que tienen menores niveles de serotonina. Y la serotonina se necesita para mantener niveles altos de concentración y respuesta a tareas cotidianas, como las domésticas, las académicas y las laborales. Para que se produzca la serotonina se necesita de un aminoácido que se llama el triptófano, es decir, en ese collarcito de perlas hay uno que se llama el triptófano, el cuerpo no lo puede producir, hay que incorporarlo a través de los alimentos, ¿de cuáles? De las proteínas. Pero ese triptófano, que luego va a ayudar a que se produzca serotonina, depende de las concentraciones de triptófano, y esas concentraciones van a depender de la cantidad de proteínas que yo pueda consumir. ¿Qué se ha estudiado y qué sabemos? Que bajos niveles de serotonina se relacionan con una disminución del aprendizaje, el razonamiento y la memoria. Por lo tanto, la invitación es que al menos en cada comida principal yo pueda incluir una porción de proteína. Desde el punto de vista nutricional, las proteínas podemos dividir en dos clases: proteínas de origen vegetal, aquí ven los ejemplos, y proteínas de origen animal. Sin embargo, las proteínas de origen vegetal, la idea es poderlas combinar con un cereal, como maíz, o arroz, o cebada, o centeno, o avena, o sorgo, o cualquier otro cereal, para que quede una proteína de mejor calidad. Entonces, la idea es que nosotros en nuestra alimentación diaria podamos incluir algunas proteínas, tanto de origen vegetal como proteínas de origen animal. Hoy sabemos que productos como la carne están muy altos, entonces una opción válida pueden ser las leguminosas mezclándolas con algún cereal. Pero también entonces tenemos otras proteínas como la leche y sus derivados, yogur, queso, quesito, cuajada, el huevo y obviamente pues todos los tipos de carnes. Es importante, sí, aquí quiero como que empecemos a hablar también de esas estrategias nutricionales, ¿cierto? Eso que hacemos en casa, porque sé que justamente con este grupo de alimentos que es tan importante, hoy acá estamos hablando desde la parte del rendimiento, pero que es vital pues para todo el asunto de crecimiento, y sabemos que tenemos niños o que en algunos momentos nos han manifestado, yo creo que a nosotros nos han dicho a través del programa de salud de nuestros usuarios, que consumir de pronto algunas de estas proteínas vegetales pueden ser un poco difícil o que generan algunas molestias gastrointestinales. Entonces digamos que hay diferentes estrategias culinarias o alimentarias que podemos utilizar para que el consumo sea regular por todos esos beneficios que nos estás mencionando, ¿cierto? Y que podemos entonces no restringirlos ni quitarlos totalmente de nuestra dieta, sino buscar algunas estrategias sobre la cocción, por ejemplo, de esas leguminosas, para ayudar a que nuestro cuerpo, sobre todo el colon, que es el que de pronto un poco más está involucrado con la tolerancia a esas leguminosas, mejorar el consumo en la dieta. Incluso ahorita los voy a hablar con las guías alimentarias, pero nos están hablando que qué rico entre 1 a 2 veces a la semana incluir estas proteínas vegetales por su costo, por el acceso, ¿cierto? Porque es mucho más fácil y más económico poder tenerlos, y si lo consumimos con esa recomendación que nos dices de tenerlo ahí siempre con un cereal, vamos a tener todo ese aprovechamiento. Y en el caso de las proteínas animales, para ustedes si tienen algún niño en casa, que sabemos que a veces es un poco difícil comerse las carnes,
por la textura, porque tienen que masticar mucho. Digamos que también podemos utilizar algunas estrategias en la cocina con relación a prepararlo como con otros alimentos, de pronto no en trozos grandes, sino mucho más pequeños, desmechados, ponerle verduras, hacerlo con algunos arroces combinados con verduras también, para que sea pues como mejor el consumo, porque a veces con los niños incluso surge mucho como lo visual, ¿cierto? Como que ven el pedazo de la carne ahí en el plato y de entrada la restringen, la rechazan, entonces podemos mirar otras alternativas para que podamos incluirlas y no nos parte como ninguno de estos alimentos de este grupo de las proteínas. Listo, súper. Muchas gracias, Natay, por Claro el que sí, complemento. Jorge y Natalie, qué pena. Por acá ya se nos van animando a las personas a realizar las preguntas. Por el momento tenemos dos preguntas, ¿cierto? La primera, nos dicen que es cierto que no se debe consumir frutas y proteínas en un mismo plato, porque el estómago libera ácidos diferentes a la hora de la digestión. La liberación de estos ácidos al mismo tiempo se anularía. Esa es una. Y la otra, los lácteos nos hacen daño para el cerebro. Listo, no, muchas gracias por las preguntas. Además, digamos que muy actuales porque también, digamos que nuestros escenarios cotidianos de consulta, las actividades educativas que hacemos también surgen. Entonces, muchas gracias por la pregunta. Bueno, frente a la primera, sí hay que separar el consumo de frutas y de carnes, de proteínas particularmente. Es que parece ser, no sé si han escuchado hablar de la famosa marea alcalina, que es básicamente un periodo transitorio donde el pH, digamos que tiende a ser un poco más alcalino, más básico, y esto es mediado por la producción del cuerpo de bicarbonato. Entonces, parece ser, por ejemplo, que consumir altas cantidades de carnes van a generar como más hidrógenos y eso va a hacer que se genere mayor acidez y que por lo tanto el cuerpo responda generando mayor bicarbonato y eso va a generar que sintamos esa sensación como de somnolencia, como de sueño, como de desaliento, y es por esa modificación del pH transitorio. Sin embargo, desde el punto de vista nutricional, no tendría como digamos que ningún sustento decir que yo me voy a comer entonces primero la carne y a la media hora me voy a comer las frutas. No, digamos que el cuerpo tiene la capacidad para, digamos que, digerir y absorber esos nutrientes independientemente que vayan en una misma comida. Lo que sí es cierto es que cantidades muy abundantes, por ejemplo, de cereales o de carbohidratos junto con carnes, es por eso que cuando uno se come un sancocho pues trifásico con todos los juguetes como llamamos, pues al final quedamos como mareados, como somnolientos, y es debido a eso que les contaba que se llama pues la marea alcalina. Nata, no sé si tienes ahí algo para completar. No, realmente pues también funciona ahí como para complementar con las comidas con alto contenido de grasa. Digamos que cuando tenemos o alto contenido de proteínas y sobre todo si hay mucha fritura en esas proteínas puede generar eso. Entonces muchas personas en el almuerzo dicen, ay no, ya me cogió el sueñito, no sé por qué, yo comí. Y digamos que hay unas recomendaciones también nutricionales que más adelante las vamos a conversar en torno a ese almuerzo saludable para evitar justamente que nos pase eso o realmente pues a manera popular lo llaman el mal del puerco, que es que come y le da sueño. Entonces hay estrategias que también podemos utilizar. Y con relación al calcio, es una muy buena pregunta porque realmente ahorita se está hablando muchísimo con relación de si tomamos lácteos o no tomamos lácteos, sobre todo pues como en la parte de leche, yogur y quesito, porque sabemos que esos son los lácteos, hay para dejar como de lado la creencia de estos quesos amarillos, de estos derivados de otros productos que se hacen a base de leches, pero que no tienen ese contenido nutricional. En términos generales, no sé, Jorge, ¿tú qué les puedes decir? Pero se ha estudiado mucho cómo puede ser el consumo de él o no y su relación, incluso se ha hablado muchísimas cosas sobre la producción mayor de hormonas en el cuerpo por lo que viene pues como de la vaca. Hay como diferentes estudios en torno a si lo consumimos o no con algunos alimentos, si se puede mejorar la absorción o no de algunos nutrientes, porque no sé si a ustedes en algún momento, y no sé si Jorge te pasaba, que decían que de pronto no se podía tomar leche cuando se consumía como ciertos tipos de alimentos que porque se dejaba de absorber o cuando se tomaba con unos alimentos fuentes de vitamina C o con hierro, que porque uno de los dos iba a dejar de absorber. Y eso se ha venido pues como estudiando mucho y la cantidad que nosotros ingerimos a través de la dieta no se ha evidenciado que alguno de los dos pues como que vaya a dejar de absorberse. Y hasta la fecha en los estudios que yo conozco, no sé, de pronto tú Jorge tienes un poco más de información,
No hay una relación directa con la aparición de algunas enfermedades significativas pues, o graves, más de pronto de una intolerancia en el colon, de algún problema gastrointestinal, pero cuéntanos de pronto tú qué otra información tienes al respecto. Lo primero, bueno, darles gracias por la pregunta. Lo primero para señalar es que la leche y sus derivados siguen siendo parte de la mayoría, yo diría que de todas las guías alimentarias de los países. Y en ese orden de ideas, cuando hace parte de una guía alimentaria, quiere decir que basado en estudios de esa población en particular, un grupo de expertos señala que es un nutriente que debe incluir esa población. Hace más o menos unos 5 años hicieron algunos estudios que relacionaron el consumo de lácteos con algunos tipos de cáncer, particularmente cáncer de mama y cáncer gástrico. Sin embargo, digamos que es un estudio que se hizo en una población muy concreta, donde el consumo de lácteos es muy alto, de más o menos unos 4 litros por persona, y en una población, una muestra muy pequeña, una población muy concreta, y digamos que no es la única asociación, es decir, parece ser que no es un asunto concluyente y el estudio no puede generalizarse al resto de la población. Por lo tanto, los lácteos siguen siendo, y la leche en términos generales sigue siendo un producto que nutricionalmente aporta muchos beneficios. Recordemos que es un vehículo para proteínas, vitamina D, calcio, fundamentalmente. Y en ese orden de ideas, pues sigue siendo muy importante dentro de un programa de alimentación saludable. Salvo Incluso, Sí, sí. no, diga así yo que salvo personas que por algún tipo de creencia de práctica no consuman alimentos de origen animal o personas que por alguna situación pues no toleren los lácteos. Claro, incluso iba a mencionar que los lácteos también, a pesar de que no son una fuente alta de proteína, tienen un contenido significativo de ella también, ¿cierto? Entonces, algunas personas que de pronto no tengan acceso, porque hay que pensar que todas las personas pueden que no tengan todos los días la oportunidad de comprar la carne, pero tienen acceso a algún tipo de lácteo por alguna razón, también pueden ayudarse con ese aporte de por porción, más o menos son 7 gramos de proteína por una porción de un vaso de 100, por ejemplo. Entonces, es significativo a la hora de cubrir esos requerimientos de proteína, y yo que le hago un poquito de fuerza es porque se ha notado un poco dentro de esas deficiencias nutricionales, digamos que en calorías, si ustedes que están acá conectados les cuento que en calorías es muy fácil cubrir esos requerimientos, mientras que en proteínas siempre se han evaluado porque quedan muy por debajo, y es ahí donde se empiezan a presentar diferentes problemas, y sobre todo en nuestra población adulta y adulta mayor o en niños. Entonces ahí les dejo, incluso con lo de los lácteos, también a lo que mencionas, Jorge, se puede como ir evaluando esas tolerancias, puede que sea solo a la leche, el quesito y el yogur lo tolere, ¿cierto? No es restringirlo de todo, y ahorita ustedes saben que ya hay con reducción del azúcar, con reducción de la grasa en esa leche o en esos lácteos, y por ese lado podemos mejorar un poco más esa tolerancia y seguirlos consumiendo por ese contenido nutricional que nos acabas de mencionar. Listo, muchas gracias, Nata. Bueno, vamos a avanzar al siguiente grupo de alimentos, que son las grasas. Bueno, las grasas también durante alguna época, más o menos en los años 60, 70 y comienzo de los 90, se empezaron a encontrar una serie de estudios que asociaban el consumo de grasas con enfermedad cardiovascular, y entonces nos pasamos al otro lado, a consumir muchos carbohidratos. Pero nos dimos cuenta que no era consumir grasa, sino el tipo de grasa. Y por lo tanto, en términos de la salud en general, pero fundamentalmente también en temas de rendimiento académico y laboral, lo que debemos consumir son lo que llamamos ácidos grasos esenciales o grasas poliinsaturadas, también denominadas UFA. Y esos ácidos grasos son los omega 3 y los omega 6. ¿Por qué los llamamos ácidos grasos esenciales? Porque el cuerpo no los puede producir. Y no los puede producir es porque carecemos de unas enzimas para producirlos, entonces los tenemos que adquirir a través de la dieta. Vamos a ver a continuación cuáles son esos alimentos en los que se van a encontrar. La idea es que podamos hacer una reflexión si los estamos consumiendo o no. Devuélvete, Nata, antes, porfa. Lo importante de estos alimentos es que se ha asociado que un consumo adecuado entre omega 3 y omega 6 mejoran, por ejemplo, agudeza visual, la memoria, y el bajo consumo de esos omega 3 y omega 6, por ejemplo, se ha asociado en personas que presentan déficit de atención. Entonces, en personas con déficit de atención se ha encontrado que tienen un bajo consumo de estos tipos de omega 3. Ahora, para tener los beneficios del omega 3 y los beneficios del omega 6, no se deben consumir por sí solos, debe haber un equilibrio. Ese equilibrio debe ser más o menos 1,1 o máximo 1,5 entre omega 6 y omega 3. Sin embargo, las dietas nuestras, los estudios
digamos que de patrones alimentarios sugieren que el consumo nuestro es de más o menos 16,1 y 21. Mire que estamos muy lejos de esa relación. Por ejemplo, la dieta mediterránea, que es quizás de las dietas que más se ha estudiado y que sabemos que aportan muchísimos beneficios, tiene una relación de omega 6, omega 3 de 5:1. Pero dietas nuestras, como la colombiana, tienen una relación 16,1 a 21. Es decir, que estamos consumiendo mucho de omega 6 y muy poco de omega 3. Y por el contrario, los ácidos grasos saturados, que son los que encontramos en grasas de origen animal sobre todo, y en productos de paquete, se han relacionado, por ejemplo, con deterioro cognitivo. Entonces, la invitación, de hecho, las cantidades de ácidos grasos saturados que debemos consumir no deben superar el 10% del total de grasas que consumimos en el día. En alimentación nuestra, en patrón de alimentación de Colombia, el consumo, por ejemplo, en adolescentes y estudiantes universitarios está cerca del 20%. Es decir, que duplica la recomendación. ¿Y saben de dónde surge la mayor cantidad de aporte de ácidos grasos saturados en la dieta de adolescentes y escolares? De productos de paquete. Ahí viene la mayoría, ni siquiera de carnes o de leche que también tiene grasa saturada, sino de productos de paquete. Entonces, para que tengamos en cuenta que no es satanizar esos productos, pero sino que hagamos un consumo más racional y más consciente de ellos. Bueno, vamos a ver a continuación entonces las fuentes de esos alimentos. ¿Listo? Vamos. Bueno, entonces a la izquierda, lo que ustedes ven en esa tabla a la izquierda son aceites. Hay aceite de linaza, canola, soya y maíz. Entonces, noten ustedes los aportes de cada uno. Esto es en gramos por cada 100 mililitros de aceite. Por ejemplo, de linaza, miren que la linaza, y clave porque nos está diciendo que la linaza tiene un buen aporte de omega 3, pero también un aporte significativo de omega 6. ¿Cuál es la recomendación de omega 3 para una persona adulta? Para los hombres puede ser de más o menos 1,6 a 2 gramos día. Para una mujer 1,1, 1,5. Eso dependiendo pues como la fuente, pero por ahí está. Podríamos decir que entre 1 y 2 gramos ya para una persona adulta. Y el de omega 6 es un poquito más alto, puede ser más o menos unos 15 a 20 gramos de omega 6 al día. Entonces miren ustedes las fuentes. Entonces, en aceites, noten ustedes que de omega 3 quizás el que mayor contribuye es la linaza, pero el resto fundamentalmente son fuentes de omega 6. Y es por eso que en nuestros patrones de alimentación más occidentales tenemos un mayor consumo de omega 6. Es porque naturalmente solemos cocinar con canola, soya o maíz, o incluso pues con otros aceites menos sanos, por ejemplo, como el de palma, por ejemplo. Entonces, acá es para que ustedes observen de a dónde elegir cuando quiero comprar un aceite con un mayor aporte de omega 3 o omega 6. Y del lado derecho ya vemos algunos alimentos fuente de omega 3. Y noten ustedes que casi exclusivamente son pescados. Y la pregunta es, ¿cuántas veces a la semana comemos caviar? ¿Cuántas veces a la semana comemos sábala, salmón o arenque? ¿Cierto? Para muchos de nosotros pueden ser especies desconocidas y eso lo que nos quiere decir es que las fuentes de omega 3 son relativamente escasas y por lo tanto tener conocimiento de dónde encontrarlo va a ser clave. Una fuente económica para incluir omega 3 pueden ser entonces las semillas de linaza y las semillas de chía. Digamos que en nuestro contexto, o por lo menos en Colombia, serían las dos fuentes más económicas para consumir linaza y chía. Ahora, una cosa importante, no porque sean fuentes de omega 3 y que se necesite, entonces vamos a desbordarnos a consumir omega 3 a través de la linaza y la chía y meterme cualquier cantidad de esos productos. No le das incluirlos dentro de un programa de alimentación saludable, más una recomendación, es una cucharadita entera de la pequeñita, más o menos día por medio. No sé, Natalie, si tienes alguna pregunta, pero fundamentalmente estas son las fuentes. Hay algunos frutos secos como las nueces que también son fuente de omega 6, sobre todo las nueces pueden tener algo de omega 3, pero fundamentalmente también nos van a aportar el mayor cantidad de omega 6. Yo lo único que quiero aquí como complementar es que cuando nosotros queremos hacer esos cambios en la alimentación, pues lo primero es informarnos. Entonces yo creo que todos los que estamos acá conectados vamos por buen camino porque estamos teniendo información pues como verás, que ha sido con estudios pues ya
con muy buena información, lineamientos técnicos, aquí mencionamos estas vías también. Entonces, por ese lado vamos ganando. Cuando ya sabemos que de pronto hay muchas cosas que mejorar en la alimentación, hay una recomendación muy grande y es asesores de profesionales, ¿cierto? La idea es que con la alimentación, ustedes saben que es un factor protector o un factor en riesgo para nuestra salud, dependiendo de ese enfoque que nosotros queramos tener. Además, porque en el medio ustedes saben que las redes sociales también pueden abarcar muchos temas de alimentación y no porque esté en ese tipo de medios pueda ser pues como veraz. Entonces la primera invitación acá es entonces si vamos a hacer algunos cambios que nos asesoremos con esos profesionales. Listo, muchas gracias, Natalia. No sé si ustedes recordarán que más o menos en el año 2000 hubo el boom de los omega, entonces importábamos cantidades de omega y todo el mundo tomaba omega, pero lo que nos dimos cuenta es que idealmente los omega deben ser incluidos a través de la dieta y no de suplementos. Claro, la suplementación a veces va a ser necesaria en algunos casos, por ejemplo, en algunas lesiones de piel o deficiencias muy concretas, los suplementos son importantes, pero la idea es recurrir siempre a los alimentos. Podemos hablar ahora de otro grupo muy interesante que son las vitaminas. Las vitaminas son un nutriente que nosotros no podemos tampoco producir, salvo alguna pequeña cantidad, pero en un lugar del cuerpo donde no es muy útil porque se producen en el colon, fundamentalmente a través de bacterias. Entonces, digamos que la posibilidad de tenerlas va a ser muy limitada, por lo tanto, vamos a tener que incluirlas a través de la dieta. Entonces, frente al tema del rendimiento académico, las vitaminas juegan un papel muy importante, sobre todo las vitaminas del complejo B, porque las vitaminas del complejo B son fundamentales para la síntesis de neurotransmisores. Recuerden que ya hablamos que los neurotransmisores son la forma de que tienen dos células o dos tejidos de comunicarse. Entonces, deficiencias, por ejemplo, de estas vitaminas se relacionan, por ejemplo, con un menor rendimiento académico y laboral, con desconcentración, sueño, adinamia. Entonces, qué bueno que nosotros podamos incluir, miren, de todos los alimentos. Noten ustedes que las fuentes son muchas. Y eso lo que nos está diciendo es que para cubrir los requerimientos de vitaminas del complejo B, pues es importante tener una alimentación variada. Noten ustedes que aquí hay unos ejemplos muy concretos. La pregunta es mirar la imagen y observar si estamos incluyendo una alimentación variada o por el contrario, nuestra alimentación es muy monótona, nos quedamos siempre en lo mismo. Y la invitación es que le pongamos a nuestros alimentos, a nuestras loncheras, a nuestros almuerzos, pues más colores en la medida de lo posible. La vitamina B12, mira, la vitamina B12 es muy interesante, se ha asociado con una mejor función cognitiva, fundamentalmente más en adultos. Ahí se ha estudiado más, digamos que el grupo que más parece beneficiarse de unos buenos niveles de vitamina B12 son los adultos. Sin embargo, por ejemplo, en adolescentes, parece ser que bajos niveles de vitamina B12 pueden presentar cambios cognitivos. Y esos cambios cognitivos relacionados con dificultades en el aprendizaje, dificultades para relacionar y para responder a tareas cotidianas. Hay estudios recientes, por ejemplo, que han observado que personas que dejan de consumir carne tienen niveles más bajos de vitamina B12 y terminan afectando el rendimiento académico. Esos estudios, la mayoría se han llevado en adolescentes vegetarianos. Ojo lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que los vegetarianos tengan un coeficiente intelectual menor que las personas que comen carne. Lo que estoy diciendo es que abandonar las carnes sin una asesoría para reemplazar esos alimentos que son fuente de la vitamina B12 no terminen perjudicando mi salud, podrían presentar deficiencias de esa vitamina que a su vez podrían generar alteraciones en su capacidad cognitiva y en su rendimiento académico, en su rendimiento escolar y en su vida diaria. Entonces, por lo tanto, la invitación es, si estás intentando dejar la carne, no quieres comer carne, pues asesórate con un profesional de salud para que busques cómo reemplazar la carne. Recuerden que las fuentes de carne fundamentalmente son las carnes y las vísceras y la yema de huevo. Digamos que esas son como en esencia las fuentes principales. Entonces es muy importante que te puedas asesorar en caso tal de que quieras dejar la carne, sobre todo por ese tema de la vitamina B12. Y por último, entonces la vitamina D, que es quizás hoy las vitaminas sobre las que más se estudia, y es porque es de las vitaminas que tienen mayor cantidad de receptores distribuidos en todo el cuerpo. Juega un papel importante en muchas funciones, pero también tiene receptores en el encéfalo, una parte muy importante para las habilidades cognitivas que tenemos. Y en ese orden de ideas, tener niveles adecuados de vitamina D nos va a permitir tener una mayor capacidad cognitiva, una mayor capacidad de responder a las tareas diarias. Parece ser que a raíz de la pandemia, a raíz de todo el tiempo que pasamos dentro de nuestras casas, se cree que cerca del 30%, del 40% de los habitantes de países que tuvieron, digamos que restricciones en la movilidad, podrían tener
bajos niveles de vitamina D. Y en ese orden de ideas, pues la invitación es a consumir alimentos fuente de vitamina D. Con eso no estoy diciendo que entonces vamos a decirle todos al médico que de forma rutinaria nos mande un examen de vitamina D, sino que la invitación es, en vista de que hemos pasado tanto tiempo en casa a raíz de la pandemia, pues entonces empecemos a involucrar estos alimentos. Noten que no son muchos, pero la idea es que los podamos conocer. Los lácteos y no todos, solo lácteos fortificados. En Colombia no es, digamos que requisito que todos los lácteos estén fortificados con vitamina D. Hay que revisar la etiqueta si la tiene o no. Segundo, peces grasos, entonces el salmón, el arenque, el bonito, la cábala también son alimentos fuente de vitamina D, pero son costosos. El huevo, fundamentalmente la yema, también es fuente de vitamina D. Ah, bueno, el hígado, el aceite de hígado de bacalao, no sé si a ustedes les dieron, a mí me dieron aceite de hígado de bacalao. Y fundamentalmente esas son las fuentes. Ah, bueno, y los champiñones, pero no todos, algunos, sobre todo cultivados con luz ultravioleta, también podrían tener vitamina D. Pero noten ustedes que en la imagen, en el círculo, aparece la principal fuente de vitamina D, que es el sol. Ahora, ¿cómo debemos tomar el sol para tener buena cantidad de vitamina D? Lo ideal es tomarlo al menos 3 días a la semana y ojo, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Pero entonces ustedes dirán, pero es la hora donde el sol está más picante por la posición del sol, los rayos. Sí, pero es esa posición la que favorece un mayor estímulo sobre la piel para producir vitamina D. Si yo tomo el sol antes de las 10 o después de las 3, necesitaría 2 veces más de tiempo o 3 veces más tiempo para producir la cantidad de vitamina D que con tan solo 10 minutos yo puedo producir en esos espacios. Ahora recuerden también que la síntesis de vitamina D por la piel va disminuyendo con la edad y por eso es que muchas personas con el tiempo pues terminan con necesidades de suplementación. Bueno, dejamos aquí al lado las vitaminas. Miren ustedes que en la gama de vitaminas hay una amplia oferta de alimentos. La idea es que podamos observar si los estoy incluyendo o no, si estoy tomando el solecito. No quiere decir que entonces me voy a exponer mucho tiempo, pero sí que podamos sacar un ratico para exponernos al sol. Bueno, no, creo que alguien levantó la mano. Efectivamente, ¿O hay preguntas por sí, ahí? por allí tenemos, vamos a mirar, a Oscar Pulgarín. ¿Concedemos la palabra? Sí, por supuesto. Perfecto. Hola, Oscar. Ahí te va a aparecer, Oscar, la opción de poder activarla. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Hola. Oscar. No, yo era para decir en cuanto a ese tema que están hablando ahí, qué pena que estoy acá en el trabajo. Es que siempre nos han enseñado que el sol es malo después de las 9:30, que antes al contrario, que uno debe recibir el sol antes de las 9:30 y después de las 4 de la tarde. Y ahora ya el caballero que nos está exponiendo dice que es mejor entre las 10 y las 3, para que por favor me resuelva esa duda. Sí, sí, muchas gracias. No, de hecho, digamos que ese fue hasta el año 2017, 2018, me disculparán que no tengo la fecha concreta. En Colombia se reunió un grupo de expertos y diseñó un consenso sobre vitamina D. Y en ese grupo de expertos y en ese consenso, que le invito a que lo busquen, es de consulta gratuita, ustedes lo pueden poner en cualquier buscador, es muy importante porque da unas pistas muy claves de cómo mantener los niveles de vitamina D. En ese consenso lo que nos dicen es que esos horarios ideales serían entre las 10 y las 3 de la tarde, porque por la posición del sol, los rayos, digamos que generarían un mayor estímulo sobre la piel. Y en ese orden de ideas, el tiempo de exposición que yo necesitaría para producir vitamina D sería menor. Contrario a si yo tomo el sol antes de las 10 o después de las 3, necesitaría pasar más tiempo. Y recuerde que con el tema del sol, a mayor exposición, más riesgo. Entonces, lo que yo estoy haciendo es reducir tiempo de exposición a la luz del sol para evitar riesgos de lesiones de piel y producir la suficiente cantidad de vitamina D que necesito. Ahora, sin embargo, si tienes un antecedente de lesión de piel, ¿cierto? Un sea vasocelular o alguna lesión que te impida exponerte al sol, entonces digamos que el recurso que nos queda es alimentos fuente, consultar con tu especialista y digamos que él te dé la autorización o no de tomar el sol. Pero basado en las últimas recomendaciones de ese consenso, ese sería el horario ideal. Otro asunto importante ahí ya para cerrar el tema de vitamina D y avancemos, es también qué cantidad de exposición debo hacer yo. Es decir, la idea es que la cara, que es normalmente lo que más exponemos, pues le podemos untar bloqueador solar, ¿cierto? Pero el resto del cuerpo, entonces las manos y las piernas, que queden expuestas. Yo que le sugiero, si usted va a hacer actividad física, por ejemplo, entonces los primeros 10 minuticos,
remánguese la camiseta, remánguese la sudadera, y ya después de ese tiempo, pues entonces sí cubras, eches el bloqueador, pero que no todo el tiempo estemos bloqueando la luz del sol, porque eso va a impedir también que se produzca suficiente vitamina D. Entonces, esos horarios que mencionamos ahorita es un mito, o fue que cambiaron que decían que los niños, los recién nacidos, había que ponerlos al sol antes de las 9:30 y después de las 4. ¿Eso sigue siendo un mito o fue que realmente se determinó que era mejor entre las 10 y las 3? Bueno, lo que sí es cierto es que la exposición prolongada al sol, digamos que es un factor de riesgo para lesiones de piel, eso está claro, no es un mito, sigue siendo verdad. Digamos que a los niños los ponemos al sol por varias cosas, entre ellas es para evitar que les dé ictericia, ¿cierto? Que se pongan como amarillitos, pero eso tampoco significa pues que los tengamos que exponer un montón de tiempo al sol y que se nos vayan a quemar, porque también digamos que el riesgo de lesión de piel es acumulativa, es decir, que tanto tiempo paso yo expuesto al sol y eso finalmente va a hacer que se acumule un riesgo, ¿cierto?, de varios años y que yo termine teniendo una lesión de piel. Ahora, antes, no significa que yo no pueda tomar el sol antes de las 10 de la mañana, como tú lo estás diciendo. Ahora, se puede hacer, pero en función de producir vitamina D, eso va a hacer que necesites más tiempo de exposición, es decir, que ya no sean 10 minutos, sino que necesitarías 20 minutos o inclusive hasta 30 minutos, porque también depende de la piel. Pero las pieles más oscuras necesitan más tiempo de exposición al sol que las pieles más claras. Entonces, si tienes una piel muy blanca, yo lo que sugiero es exposición al sol, 10 minutos, 3 días a la semana, y por tiempo, para que sean 10 minutos, pues lo ideal es que sean entre esos horarios, 10 de la mañana a 3 de la tarde, pero si no, pues también se podría tomar sin ninguna dificultad antes de esa hora. Bueno, no sé si Listo, muchas gracias por participar, qué bueno que se animaron a hacer uso del micrófono. Bueno, y vamos a avanzar, entonces llegamos al punto de los minerales y antioxidantes. Bueno, entonces aquí vamos a hablar inicialmente del hierro. Recuerden que el hierro, pues, lo necesitamos para formar hemoglobina y que se transporte el oxígeno, entonces, digamos que ayuda a mantener oxigenados los tejidos, entre ellos el cerebro. Digamos que niveles adecuados de hierro pueden mejorar la capacidad cognitiva, además porque participa también en la formación de neurotransmisores, en la integridad de los tejidos del cerebro y en la oxigenación. Recuerden que el hierro fundamentalmente lo vamos a encontrar en las carnes, en las vísceras y en las leguminosas. Pero las leguminosas, como los frijoles, por ejemplo, para que se absorba mejor el hierro, necesitamos acompañarlo de una bebida rica en vitamina C o ácido ascórbico. Entonces, cuando usted coma frijolitos, hácelo con juguito de guayaba, ¿cierto, Nata? Yo creo que eso tiene la ciencia de los abuelos. Ustedes ven que cada que hay menú los viernes con frijol está inmerso como esa vitamina C, digamos que de pronto nosotros lo consumíamos, pero no teníamos como la razón de por qué. Y efectivamente ese es el beneficio que tienes. Y aquí con lo que mencionas del hierro y todo lo que tiene que ver, venía pensando con eso que mencionas, que en ese asunto de la marea alcalina que mencionabas ahorita, ¿cierto? Que decíamos que es muy frecuente que las personas después de almuerzo se sientan con esa sensación de agotamiento, justamente es porque ese hierro que está inmerso ahí en esa sangre, que hace que genere como esos cambios en el pH o esos cambios con el proceso digestivo, justamente pasa que cuando nosotros tenemos esa alimentación altas en proteínas o altas en grasas, hay como unos cambios de ese transporte de la sangre a nuestro sistema digestivo para hacer todo el proceso de digestión, y es ahí donde ese pH o ese bicarbonato en nuestro estómago, digamos que genera como esa sensación de agotamiento. Entonces por ahí también podemos ir como relacionando a ese contenido de hierro, ese proceso de la sangre de nuestros o esas células que están en el estómago y esa parte del cansancio o ese agotamiento después del almuerzo. Listo, entonces con esto lo que les estoy diciendo es que es importante incluir alimentos fuente de hierro. Entonces les recordaba carnes, vísceras y leguminosas, esencialmente son las fuentes de hierro. Ahora, vitaminas como la vitamina C o ácido ascórbico y la vitamina E protegen el tejido del cerebro del estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? Es cuando producimos muchos radicales libres. Recordemos que los radicales libres son altamente inestables químicamente, entonces se aprovechan o atacan otros tejidos para ganar estabilidad. Y los antioxidantes lo que hacen es estabilizar a ese radical libre para que no dañen los tejidos. Entonces parece ser que un consumo adecuado de vitamina C y de vitamina E protegen el estrés oxidativo a nivel cerebral, evitando que haya un deterioro de esos tejidos, evitando entonces que tengamos mucha producción de radicales libres
y una baja producción de, digamos que, de antioxidantes. Entonces, estas dos vitaminas deben ser incluidas, ojalá diariamente. Por ejemplo, personas que fuman, por ejemplo, personas que están expuestas a ambientes muy contaminados, que trabajan en ambientes con químicos, con gases, requieren una mayor cantidad de antioxidantes. Entonces, en teoría, deberían consumir mayor cantidad de vitamina C. Fuentes de vitamina C, la mayoría de las frutas, particularmente las frutas cítricas. Fuentes muy claves de vitamina C, guayaba, kiwi, naranja, mandarina, bueno, mango y la mayoría de frutas ácidas y en general las frutas van a tener muy buena fuente de vitamina C. Recuerden que la vitamina C además evita el escorbuto, que es una enfermedad que debilita las encías y hay pérdidas dentales. Entonces, consumir vitamina C y la pregunta es, ¿estás incluyendo estas frutas todos los días? ¿Cómo está tu consumo de frutas? Y por último, entonces otro antioxidante es la vitamina E, que junto con la vitamina C, pues recuerden que entonces van a evitar que los radicales libres, digamos que dañen tejidos a nivel cerebral. Fuentes de vitamina E, fundamentalmente aceites vegetales. Esa es la principal fuente de vitamina E y por supuesto semillas, ¿cierto? Semillas de girasol y aceite de girasol, aceite de soya, aceite de canola. Es una vitamina liposoluble, es decir, que necesita de grasas para poderse absorber y normalmente entonces la vamos a encontrar en aceites vegetales. Bueno, vamos a continuar. Espero que no se estén aburriendo, que estén disfrutando de esta charla, que estemos aprendiendo. Nuevamente les damos el espacio para que pregunten, para que escriban o hagan uso del micrófono. Bueno, el zinc también es muy importante porque el zinc, digamos que participa en la síntesis de neurotransmisores, de eso que hemos hablado tanto, mensajeros químicos, para permitir la comunicación entre tejidos y entre células, y además porque participa en la actividad cerebral. Es decir, parece ser que niveles bajos de zinc se asocian con una actividad cerebral más disminuida. Y por eso personas que tienen bajos niveles de zinc también pueden presentar, digamos que frecuentemente, sensación de sueño, de adinamia, de pérdida como de, de los deseos de hacer cosas, como si fuera una pérdida de interés, pero parece ser que es una deficiencia de zinc. Incluso se ha observado también que personas con alteraciones en el trastornos de ánimo, por ejemplo, trastorno depresivo, podrían presentar niveles de zinc, perdón. Ahora, eso no quiere decir que todos los trastornos del estado de ánimo y que todas las personas con trastorno depresivo sea por una deficiencia de zinc, porque además hay muchos asuntos alrededor pues, de ese fenómeno de los cambios en el estado de ánimo. Pero parece ser que el zinc podría jugar un papel muy importante ahí. Fuentes de zinc, sobre todo y fundamentalmente las carnes. Listo, las carnes, quizás la que menos zinc tiene es el pollo, pero el resto de carnes son buena fuente de zinc. Algunos mariscos también son fuente de zinc y digamos que hasta ahí serían las fuentes. Entonces, noten ustedes que muchos de estos nutrientes de los que hemos hablado están presentes en alimentos de origen animal. Y en ese orden de ideas es importante revisar cuando no queremos consumir alimentos de origen animal por alguna razón, pues asesorarnos de un profesional de nutrición que nos dé orientaciones para saber cómo los podemos reemplazar por otros grupos de alimentos o si necesariamente vamos a tener que suplementarnos. Y por último, que les queremos hablar de unas sustancias que llamamos fitoquímicos o fitonutrientes, unas sustancias que requerimos en pequeñas cantidades, que normalmente las encontramos en alimentos de origen vegetal, frutas y verduras fundamentalmente, y que actúan desinflamando y protegiendo el sistema nervioso central, además que también pues combaten radicales libres, evitando el estrés oxidativo a nivel cerebral y manteniendo pues la salud y la integralidad de estos tejidos. Fuentes de luteína y zeaxantina, normalmente vegetales y frutas de hoja verde o de color naranja. Entonces ahí contamos una gama muy importante. La pregunta es, ¿qué tantos vegetales de hoja verde estás consumiendo? ¿Qué tantos vegetales de color naranja estás consumiendo? O si te estás quedando en la típica ensalada de zanahoria con repollo, ideas que podamos incluir otros alimentos de hoja verde, rúgula, acelga, espinaca, bueno, todas las opciones que tenemos y además de frutas y verduras de color naranja. Entonces miren que hay una importante selección de nutrientes cuando nos pensamos en mejorar nuestra función cognitiva, cuando pensamos en mejorar nuestro rendimiento académico y laboral. Como primera reflexión, entonces, es de todo esto que hemos hablado, cómo está tu alimentación. Y noten ustedes que no hemos hablado de un solo alimento. Por eso parte de la charla de hoy es que entendamos que no existe un superalimento. Lo que realmente existe es una superalimentación. La única forma de que nosotros podamos tener una alimentación saludable que nos permita responder a las demandas del día a día, laborales, académicas, físicas, de cualquier tipo, es incluyendo
una alimentación variada de todos los grupos, que en adelante ya los vamos a ver, pero aquí les dimos algunas pistas de cuáles serían esos alimentos que debemos incluir de una manera más frecuente y más consciente en función de mejorar nuestro rendimiento. Bueno, con esta diapositiva vamos a terminar el tema de nutrientes y alimentos como tal. Aquí vamos a hablar entonces de alimentos que mejoran la concentración. Miren que hay una lista importante: lentejas, nueces, almendras, banano, brócoli, huevos. ¿Por qué están esos alimentos ahí? Porque participan en la formación de neurotransmisores, son fuente de triptófano, un poco de lo que ya hemos hablado. Y noten ustedes que el último de la lista es el café. ¿Ustedes qué piensan? Y me gustaría que nos ayudaran mucho con sus comentarios. ¿Sí o no café para el rendimiento académico? ¿Ustedes qué dicen? Quisiera que nos contaran un poquito. Ojalá que sea que sí, porque yo tomo mucho café. Bueno, vamos a mirar qué nos dicen. Bueno, ahorita nos dicen que sobre la biotina, que si es buena o no, que si es un producto de moda. Listo. Pues también nos preguntan sobre la semilla. Listo. Ahorita trataremos en la medida de las posibilidades responder todas las preguntas, y en caso tal de que no alcancemos, pues intentaremos comunicarnos para darles respuesta. Bueno, entonces, no sé si alguien se animó. Café sí, café no. ¿Ustedes qué dicen? Pero entonces aquí hay una cosa importante, mientras van animando a contestar. Todos los alimentos que ustedes están viendo acá, se ha comprobado que tienen una relación con mejorar la concentración. Sin embargo, todos, con excepción del café, parece ser que su función en mejorar la concentración es acumulativa. ¿Qué es acumulativa? Que no es inmediata. Es decir, que yo me como un plato de lentejas, entonces mejoré la concentración ya. O que si yo me como un banano, entonces ya estoy súper piloso para el examen. Es acumulativo. Quiere decir que yo voy a mejorar la concentración en la medida que mi alimentación incluya de manera frecuente esos alimentos. Cosa distinta pasa con el café. El café sí tiene una respuesta casi que inmediata en la concentración. Entonces, estudios han demostrado que el consumo de café, más o menos 100 mililitros de café filtrado, ahorita hablamos un poquito sobre eso, mejoran la concentración a partir de los 10 minutos. Y su pico máximo de acción es a la hora. Es decir, que yo me tomo un café y a los 10 minutos estoy encontrando ya un nivel de concentración importante en función de una tarea concreta que tengo. Pero además de eso me está diciendo que más o menos a la hora es el pico máximo de acción. Y eso es interesante porque, bueno, yo quiero estar muy concentrado hoy a las 4 de la tarde. Eso quiere decir que el cafecito yo me lo tendría que tomar más o menos a las 3 de la tarde. Y eso también se ha estudiado mucho, por ejemplo, en el rendimiento físico, especialmente en atletas que compiten y aquí me perdona el paréntesis que meta el tema de la actividad física, en atletas que compiten en pruebas de fondo. Es en una carrera donde yo sé, por ejemplo, una prueba de ciclismo, que la parte de la etapa más dura es un lugar donde yo voy a pasar a cierta hora, entonces trato de consumir algún alimento con café y que su pico máximo de acción coincida con ese punto de mayor demanda. Eso es lo primero. Entonces, a los 10 minutos ya hay digamos que un nivel de concentración y alerta importante, y pico máximo a la hora. Otro asunto importante: se ha estudiado si la concentración es la misma en los que toman café normal o en quienes toman café descafeinado. Y se ha encontrado una cosa muy interesante, que parece ser que el nivel de concentración es mejor en los que toman café normal, pero no es significativamente mayor que quienes lo toman descafeinado. Y eso es muy importante por una razón, porque lo que nos está diciendo es que al parecer lo que genera la concentración en el café no es solamente la cafeína, sino que otros nutrientes que están dentro del café podrían también participar en el rendimiento y en la concentración. Eso es una buena noticia para quienes por alguna razón son muy sensibles a la cafeína y prefieran tomar un café sin cafeína. Ahí les dejo pues ese dato, pues esos son alimentos que podemos incluir en función de mejorar nuestra concentración. Los primeritos entonces son acumulativos y el café parece ser que es un asunto inmediato. Entonces, para responderle a Julián, voy a seguir tomando café. Ahora, ¿cuánto? Ojo, un asunto importante: parece ser que el consumo de café es entre 300 y 500 mililitros máximo. Eso habla más o menos de unas 4 tacitas de café, ojalá sin azúcar, y la mayoría de estudios han utilizado café filtrado. Entonces, no café instantáneo, sino filtrado. ¿Listo? Entonces, idealmente podamos utilizar café filtrado. Listo, avancemos.
¿Cómo vamos de hora? Bueno, vamos 6:20. Bueno, finalmente entonces vamos a hablar del agua. El agua no podía faltar, muy importante hidratarnos. Miren, una cosa en la que quizás en nutrición, puede ser que en otras áreas de la salud sí, pero en nutrición particularmente, no hemos logrado ponernos de acuerdo en cuánta agua necesitamos. Si le preguntas a 10 nutricionistas cuánta agua debe tomar, todos te van a decir que es importante, pero no te va a decir 2 litros, 3 litros. Entonces parece ser que aún no hay consenso. Lo que sí hay consenso es que es importante. Incluso se ha observado que cuando hay una deshidratación leve del 2%, el rendimiento cognitivo disminuye. Primer síntoma de una deshidratación leve del 2%, sed. Parece que la aparición de la sed ya se asocia con una disminución del 2% del nivel de agua del cuerpo, la cual puede afectar el rendimiento cognitivo. Por lo tanto, lo que se sugiere es evitar la aparición de la sed. Y la principal estrategia es mantener un vasito con agua, cargar el termito y estar tomando líquido frecuentemente. Bueno, hasta acá entonces el tema de nutrientes. Espero que hayamos aprendido algo, que usted haya podido tomar nota de cuáles son esos nutrientes clave para incluirlos diariamente en la alimentación. Y ya para finalizar, vamos a darle paso entonces a Natalie para que nos cuente un poquito de cuáles son esos hábitos ya grandes y gruesos en concreto que debemos nosotros practicar para mejorar nuestro rendimiento académico y laboral. Adelante, Claro Natalie. que sí, gracias. Además, porque es importante, bueno, nos hablaron de un montón de alimentos de manera aislada, pero entonces ya llega el momento de entonces como a mi dieta, a mi alimentación diaria, e incluirlos, ¿cierto? Pues porque sabemos que ya hay muchos, ya nos mencionaron, realmente hacen parte de esa alimentación saludable que hemos venido trabajándole mucho, pero es importante entonces saber cómo incluirlo para que veamos que no porque yo quiera tener un mejor rendimiento o no tener esa sensación de agotamiento en el trabajo, significa que tenga que cambiar todos mis hábitos de alimentación. Entonces aquí hay otros hábitos complementarios para mejorar el rendimiento académico o laboral. Ya sabemos que hay unos nutrientes, pero también hay unas características generales en mis hábitos de alimentación que debo de vigilar, ponerle mucha atención para efectivamente tener también esos beneficios que ya nos habló Jorge desde los nutrientes. El primer hábito saludable habla de alimentación fraccionada. Yo sé que ustedes también han escuchado mucho en el medio todo lo que tiene que ver con esos tipos de dietas, que ya de pronto han escuchado el ayuno intermitente u otros tipos de dietas, pero seguimos hablando con la alimentación fraccionada por varias características, ¿cierto? La primera es que nos va a permitir tener unos periodos más cortos de ayuno, que efectivamente con lo que nos decía ahorita Jorge, con este asunto de las glicemias se puede ver afectado nuestro rendimiento y nuestra concentración. Entonces eso va a ser como lo más importante en este momento. Vamos a tener mínimo 4 o 5 comidas al día. De alguna manera este proceso también debe ser individualizado de acuerdo a sus tiempos de trabajo, de acuerdo a las ocupaciones. Pero acaba lo segundo entonces de tener esta alimentación fraccionada, es que al tener mayor cantidad de comidas, que estamos hablando de que sean comidas pequeñas, pero variadas, que eso ya pues nos lo había mencionado Jorge en otro momento, esto va a permitir, y aquí entonces es la primera estrategia, entonces nos va a permitir que esos alimentos que Jorge nos dijo, que tienen esos nutrientes específicos, esos antioxidantes y todos esos contenidos de grasas saludables y demás, nos va a dar la oportunidad entonces de tener, al tener 5 comidas, de poder incluir en esos diferentes momentos cada uno de estos alimentos, porque ese es como el principio básico de una alimentación sana. Ahí cada uno entonces empieza a identificar en casa si yo desayuno en mi hogar, desayuno en mi lugar de trabajo, si se aseguro las entrecomidas, que esa era como una de las preguntas del juego, si yo almuerzo, si yo ceno, porque efectivamente digamos que no hay una condición específica si debo de consumir 1, 2 o 3 comidas con este asunto del rendimiento. Lo que sí se ha evaluado, y esto menciona un estudio que se hizo también en adolescentes, es que se evaluaba cómo era el consumo de alimentos en la frecuencia, sobre todo, no con la cantidad o nutrientes que tuviera esa dieta, sino con la frecuencia en el consumo, y evaluaron de 1 a 4 comidas, y efectivamente los resultados arrojaban que estos adolescentes que consumían más, que consumían las 4 comidas del día iban a tener un rendimiento mejor, mayor concentración, mejor agudeza visual, comparado con esos estudiantes de esos colegios que consumían entre 1 a 2 comidas, y que incluso muchas de las preguntas que tenían que ver con una anamnesis alimentaria decía, ¿por qué no la consume? Y sobre todo, se referenciaba mucho el asunto del gusto. Entonces, por ejemplo, el desayuno, los estudiantes, y no sé ustedes en el trabajo, y aquí sí hay estudiantes también, si se aseguran ese desayuno, se aseguran llevar en esas loncheras
para consumir algo en la media mañana, en el algo, se aseguran consumir un almuerzo, puede ser a través de la coca o en algún restaurante pues escolar o laboral, pero esa es como la primera estrategia, evitar esos ayunos prolongados y aprovechar esa comida fraccionada para incluir todos esos nutrientes que ya Jorge nos dijo, listo. Y la variedad, entre más variedad, vamos a tener mayor oportunidad de una alimentación más sana y que nos favorezca pues como el rendimiento laboral o académico. Nuestro segundo hábito entonces en alimentación tiene que ver con un balance energético. Se ha identificado, y no sé si ustedes en algún momento han estado con profesionales en nutrición o otros profesionales del área de la salud, que les han hablado entonces que debemos de tener un equilibrio entre nuestra ingesta y nuestros gastos energéticos. Aquí hablándolo desde energía, pero realmente nosotros tenemos unos requerimientos no solo de carbohidratos, de calorías, de grasas, de proteínas, sino que también tenemos unos requerimientos de vitaminas y minerales. Para poner un ejemplo, esos requerimientos son muy individualizados. Nosotros podemos hablar de generalidades a la hora de decir más o menos las mujeres laboralmente activas, con actividad física moderada, pueden requerir más o menos 1.600, 1.400 calorías, por decir un general. Pero eso va a ser mucho mejor si ustedes lo evalúan con un profesional y ya evalúen si es mujer, si tiene alguna condición de salud, cómo está ya su peso corporal efectivamente, si tienen como algunas demandas de energía muy altas, porque puede ser que no entrene o haga actividad física 3 veces a la semana, sino que hace los 7 días de la semana. Esas individualidades son las que nosotros necesitamos tener acá en estos balances energéticos o balances nutricionales para saber qué tanto debo de ingerir según mis gastos de energía. ¿Por qué es importante? Porque efectivamente cuando se presentan unos excesos de peso o incluso unas deficiencias nutricionales, puede presentarse mayor nivel de agotamiento, de cansancio, de concentración. Entonces, por eso es vital que nosotros nos mantengamos en ese balance entre lo que requerimos o no. Y un ejemplo con un nutriente que Jorge nos mencionó, él nos mencionaba la vitamina C. La población adulta puede requerir alrededor de 60 miligramos de vitamina C, y aquí hagan una reflexión ahí ustedes sentados con nosotros. Si estamos hablando que son 60 miligramos, en términos generales, Jorge sabe que la vitamina C es de las más fáciles de cubrir porque está en muchos alimentos. Si yo les menciono que para cubrir ese requerimiento, debo de consumirme, por ejemplo, con uno muy frecuente, la naranja o la mandarina, debo de consumirme 2 completicas al día. ¿Será que sí lo hago? Sobre todo en el asunto de variedad, porque sabemos que el grupo de las frutas y las verduras que tienen mayor cantidad de vitamina C son las más sacrificadas. Entonces, ¿será que yo sí me como o me aseguro esos 60 miligramos al día para cubrir el requerimiento y para tener como todos esos beneficios que ya mencionamos en el rendimiento? Entonces, ahí les voy dejando como el ejemplo. Otro hábito saludable para mejorar ese asunto del rendimiento. Ustedes ven en esta última imagen la niña que está consumiendo mucho, así muy rápido, y esto tiene que ver con la parte de masticación, la sensación de saciedad y todo lo que tiene que ver con marea alcalina, que ya Jorge nos lo mencionó, justamente porque eso nos va a ayudar a que esos alimentos lleguen a nuestro estómago de alguna manera mejor. Cuando hacemos un proceso de masticación, vamos a ayudar al estómago y a todo nuestro sistema digestivo a hacer un proceso de mayor aprovechamiento o de al menos de menos lento ese aprovechamiento y toda esa parte de digestión del alimento, y vamos a tener menos consecuencias sobre ese asunto de la marea alcalina. En otro estudio que estuvimos mirando por ahí decían, por ejemplo, las personas en una empresa decían que una de las comidas que más se omitían era el almuerzo, y que la razón de omitirla era la falta de tiempo, que todas esas tareas en la empresa o en las oficinas hacían que se perdiera, y ustedes desdibujaban, o las personas pues en ese momento desdibujaban completamente el almuerzo, y claro, cuando ya iba pasando las 2, 3 de la tarde, que ya llevaban más o menos 5 a 6 horas de jornada laboral, ya se sentían agotados, ya no lograban concentrarse, se daban cuenta incluso de que lograban hacer ese ejercicio o esas tareas de manera incorrecta, entonces que tenían que volver a hacerlo, volver a arrancar, entonces que perdían también como ese tiempo, por lo importante básicamente de esa alimentación que se había, pues, o de ese momento del día que habían omitido. Y en ese estudio incluso, más o menos el 47% de la población no almorzaba. Entonces ahí donde la OIT empezó también entonces a trabajarle a este asunto de los restaurantes escolares, de los bonos de alimentación en las empresas, porque se empezaron a dar cuenta que efectivamente se había que disponer no solo de un tiempo, sino también de una alimentación con calidad.
Este fue otro estudio que se hizo con adolescentes, que es como uno de los grupos como más estudiados, digamos que se evalúa más el asunto del rendimiento académico que el laboral. Ahí tenemos pues como mucho más también por trabajar. Y en este estudio entonces es lo que les mencionaba yo ahorita, que hacían estos estudiantes, cómo consumían los alimentos durante el día para saber qué tan bueno era su promedio, sobre todo en lenguaje y matemáticas, que era como uno de los cursos que más se les notaba como dificultad o manifestaban los chicos tener dificultad con él. Eso se hizo a través de diferentes pruebas para evaluar cómo era el resultado y se daban cuenta que efectivamente si consumían mínimo cuatro comidas al día, sus resultados o sus promedios iban a ser mucho mejor, y eso también pues podemos relacionarlo con esta parte laboral. Para la población colombiana, ahorita Jorge les mencionaba que hay diferentes guías a nivel mundial, pero nosotros tenemos acá en Colombia también unas guías que nos dicen cómo debe de ser esa ingesta de energía y de nutrientes, y se hace de manera general. En estas recomendaciones o en estas guías nos dicen entonces que hay unos valores mínimos que debemos de consumir, también que hay unos valores máximos, por eso así nosotros estamos aquí recomendando algunos nutrientes específicos para mejorar la concentración. Lo que les decía Jorge, no vamos a empezar a consumir esos alimentos porque también tenemos unos topes máximos, porque ustedes saben que se puede generar una toxicidad por exceso, pues como de minerales, de vitaminas y demás, y ya con los macronutrientes, pues efectivamente nos podemos llevar a un sobrepeso y obesidad, entonces hay que saber qué cantidades consumir. Con esta RIEN, entonces, ¿qué nos dice? Se estima entonces una cantidad de calorías, de vitaminas, minerales, fibra, que cada persona debe de cumplir o debe de consumir, y yo quería traerla, es porque a veces encontramos mucho en el medio que las personas empiezan a generalizar las recomendaciones. Entonces una persona identifica que comer de cierta manera le ha mejorado el peso, le ha mejorado el rendimiento, en el trabajo le está yendo súper bien, ya no se cansa tanto, ¿cierto? No se siente tan agotada, y empieza entonces a replicarle a todo el mundo que esa dieta le está funcionando y las personas empiezan a hacerlo. Yo con eso entonces, ¿qué quiero decirles? Que efectivamente esas recomendaciones, tanto de esos nutrientes que Jorge les mencionó y de su alimentación en general, que va a ser importante desde el primer punto de partida para yo sentirme saludable y que mi trabajo sea o mi escuela y mi colegio pues sea de mejor calidad y no me sienta tan agotado, va a depender, una de las condiciones va a ser la edad, por ejemplo, pero también va a ser el sexo, el nivel de actividad física, su estado de salud, y que hay unos grupos poblacionales como la gestación, la lactancia, los adultos mayores, que también se deben de evaluar ciertas características. Y es acá, y si tienen alguna duda, inquietud o Jorge quieres como complementarme con algo, bienvenidos todos, que es donde sale entonces ese plato saludable de la familia colombiana. Ya tenemos las recomendaciones y yo acá entonces quiero darles unas estrategias muy prácticas de cómo vamos a incluir esos nutrientes que nos está diciendo Jorge y que estemos trabajando pues o conversando durante esta hora larguita para mejorar el rendimiento. Este plato saludable de la familia colombiana salió por allá más o menos en el 2018 y se empezó a abordar, a evaluar cómo era esta alimentación en Colombia, qué características tenía y qué características debía tener para efectivamente cubrir todos los requerimientos. Ustedes ven que ese plato está dividido entonces en 6 grupos de alimentos y cada grupo de alimentos entonces tiene unas características específicas. Lo vamos a evaluar entonces hoy con lo del rendimiento. Efectivamente hay 2 grupos que son muy grandes. En el color, ustedes pueden verlo, el amarillo y el verde, eso hace referencia a esos alimentos que de alguna manera debemos de consumir un poco más por ese contenido nutricional importante, y en cada uno ustedes pueden ver que efectivamente estamos hablando de alimentos frescos y naturales. Aquí no hay ningún producto ultraprocesado, aquí todo es lo que conseguimos desde el campo, que conseguimos pues muy natural, porque efectivamente ese es el que va a promover la salud y va a evitar ese riesgo de otras enfermedades no transmisibles o crónicas, pues como la hipertensión, diabetes y demás. ¿Qué vamos a hacer entonces? En el grupo de los cereales, que ya habíamos conversado antes, nos va a ofrecer esa cantidad energética que nosotros requerimos para funcionar, para tener esa energía durante el día. Entonces ya sabemos que nos vamos a enfocar en esos que nos hablábamos ahora de bajo índice glicémico, para efectivamente que sean la base de la energía que nosotros vamos a consumir. Tenemos el grupo de las frutas y verduras. Acá la recomendación en términos generales es que sean más o menos unos 5 porciones al día entre frutas o verduras, o 400 gramos de frutas y verduras.
¿Cómo incorporar eso? Porque yo sé, y ahí me pueden ir escribiendo en el chat, ¿qué tantas comen ustedes? ¿Será que si llegan a esas 5? Vayan escribiendo y Jorge me va contando Julián, porque la idea entonces es estrategias para incorporarlas, porque yo sé que en términos generales, incluso en la última encuesta que se hizo de situación alimentaria y nutricional, la población colombiana no llegamos ni a 3 porciones al día. Y nos están diciendo que con 5 vamos a obtener todos los beneficios de esas vitaminas y esos minerales, que es la fuente energética, la fuente, perdón, nutricional de este grupo. ¿Cómo lo hacemos? Lo ideal es que nosotros como cultura, que no lo tenemos, pero que empecemos a incorporar, es esa fruta en el desayuno o esas verduras en el desayuno. Entonces un huevo con acelga, con espinaca, ¿cierto? Que no sea el huevito solo, sino que incorporemos esas verduras, o simplemente la porción de fruta, irmela consumiendo mientras preparo el resto del desayuno, o si soy de las personas que se va a trabajar y que no come tan temprano el desayuno completo, entonces empiezo con esa fruta y ya en mi lugar de trabajo, si tengo la posibilidad, ya realizar el desayuno pues como completo. Otra manera que recomiendan estas guías es que tengamos 2 porciones de fruta entera en la media mañana y en el algo, y que en el almuerzo incluso tengamos porción de verdura, no necesariamente, ya que pues a términos generales, tenga que ser ensalada. Incluso muchas personas aquí que estamos hablando desde lo académico, uno de los alimentos o de las preparaciones que más se sacrifican al cargar al cargar la coquita para el almuerzo, es la ensalada, ¿cierto? Porque dicen pues como que esa parte sensorial organoléptica, esa textura, ese sabor va cambiando. Entonces aquí es buscar estrategias a través de la carne con verduras, el arroz con verduras, pero con una muy buena cantidad, alcancemos a cubrir pues como el requerimiento que necesitamos, para no tener que dejar pues como de consumir la ensalada, que es lo ideal porque es súper fresca, va a ser pues como en el momento, y vamos a tener la oportunidad de incluir de todo tipo de verduras y de frutas. Las personas que no consuman de pronto mucha ensalada, una manera de fortalecer, o para los niños en casa, para que sepa más rico, sensorialmente sea mejor, es incluir algunas frutas picaditas, dulces, que le den sabor, por ejemplo, a la lechuga o a esa ensalada, y eso va a favorecer pues como el consumo de ellas. Listo. Y en la noche, yo sé que culturalmente estamos consumiendo más un tipo de desayuno que almuerzo o una comida un poco más completa. Lo ideal es que también tengamos o la porción de fruta o de verdura. Ustedes ahí analicen qué les gusta más consumir. Lo ideal es que sea muy variada, que tengamos de todos los grupos, pero si en este momento de pronto ustedes ahí en el chat me escribieron, me como 1 o 2 y sabemos que nos están recomendando comer más, listo, entonces empecemos con una estrategia que nos guste más, o cargar la fruta entera, o voy a ponerle al arroz todos los días una verdura, porque sé que si me la como en ensalada de pronto no lo voy a hacer, pero si está en esta preparación puede ser más fácil para mí. Ahí vamos mirando qué estrategias para mejorar el consumo, sobre todo de este grupo que realmente sí es el que más está sacrificado en este momento en la población colombiana. Tenemos el grupo de los lácteos. Aquí en porciones generales estamos hablando en recomendaciones generales que pueden ser alrededor de 3 porciones. En población pues como adulta, esas porciones estamos hablando que es un vaso de leche, un vaso de yogur, una tajada un poco gruesa de quesito. Ustedes ya también saben que es mucho más fácil de incorporarlo pues como en la alimentación, sobre todo en el desayuno. En las medias mañanas también puede ser una fruta con queso o una fruta con yogur, y ahí vamos como mejorando la calidad de esa dieta. Tenemos el grupo naranja, que es el grupo de las proteínas, y miren que ustedes acá lo encuentran en la imagen, que están agrupadas, así sepamos que están pues las proteínas vegetales y animales. Se pueden consumir, ambas son fuentes de proteína. Ya Jorge les dio la recomendación para tener todo ese aprovechamiento de esa proteína. Y la idea entonces es que eso va a depender también pues como del acceso al alimento que tengamos. Podemos consumir todos los días una carne diferente, o fortalecemos con estas leguminosas que también son importantes, con el huevo. Ahí queda pues como la recomendación. Y los últimos 2 grupos tienen que ver con las grasas y los azúcares. Ustedes en estas guías alimentarias lo ven que son los grupos más pequeñitos y tienen una particularidad, sobre todo por el requerimiento, y en el caso de los azúcares es por el riesgo pues como en el exceso de ellas o del tipo de grasa y azúcar que se consuma, que se pueda generar un riesgo sobre todo de enfermedades no transmisibles. Entonces, ahí con relación a las grasas ya también hablamos cuáles son unas que son favorecedoras para el rendimiento. La mayoría de ellas yo sé que es mucho más fácil de incorporarlas a la dieta, entonces por ese lado no hay como ningún problema. Y hay unas últimas 2 recomendaciones que ustedes ven en esta imagen,
que es el consumo de agua, que ya también lo mencionamos, y acá sobre todo en estas guías alimentarias nos están haciendo un poco más como de referencia a algo cultural que tenemos, y es que para nosotros es muy cultural tener la sobremesa. Y eso también ha sido una de esas preguntas que los nutricionistas no nos ponemos como en consenso. Entonces sí hay que tomar esa bebida con el almuerzo, o a mí me gusta comer seco, o me lo como después. Eso también hay muchos estudios con relación a si ayuda o no al proceso digestivo, o qué tipo de bebidas debe ser. Aquí, ¿qué es importante y por qué se pone el agua? Porque la población colombiana tiene un alto consumo de bebidas azucaradas. Incluso ahorita que Jorge mencionaba lo de los ultraprocesados, que son pues como ese riesgo por el alto contenido de grasa saturada, por el alto contenido de azúcares añadidos y por el alto contenido de sodio, también se realizó un estudio, ya ese sí aquí en Colombia, donde se evaluaba cómo era el consumo de estos alimentos en la población. ¿Y qué se identificó entonces? Que las mujeres tienen un poco más un poco más de tendencia a consumir productos de panadería, que son también productos entre procesados y ultraprocesados por el tipo de ingredientes que se utilizan. Que los hombres son un poco más, con mayor tendencia a consumir bebidas azucaradas. Que los niños, por ejemplo, son más susceptibles a consumir productos de paquete y dulces. Y caso contrario pasaba con los adultos mayores, porque esto se evaluó por cursos de vida, y con los adultos mayores se identificó que son los que menos consumen productos ultraprocesados, ¿cierto? Que ese antecedente cultural los lleva a preferir alimentos más sanos, más naturales, y que ellos no eran de mucha gaseosa, ni de muchos refrescos o productos de paquetico, ni dulces, ni nada de productos de panadería, sino que por el contrario, ellos les gustaba esa comida tradicional y cultural, y por eso de alguna manera también pues un poco más pues como de salud. Y la última recomendación saludable, todo esto que Jorge y yo les hemos mencionado, siempre, y ustedes eso sí vamos a tener consenso todos los profesionales en salud, y es que todo eso va a mejorar con la práctica regular de actividad física, ¿cierto? Entonces ahí también hay unas recomendaciones mínimas de ciertos minutos, 150, 300 minutos a la semana, que también va a ser un proceso individualizado y dependiendo también los objetivos que cada una o cada uno tenga en su casa, pero que en términos generales, con la Organización Mundial de la Salud, se ha hablado que la práctica regular, 30 minutos todos los días o juntar a la semana 150 minutos de actividad física, va a fortalecer toda la salud en general. Jorge, ¿alguna otra cosita quieres decirle antes de que cerremos? O si hay preguntas en el chat. Sí, bueno, por ahí habían algunas preguntas, pero bueno, les agradecemos mucho, nos hemos extendido muchísimo y valoramos a quienes se han quedado todo este tiempo. Esperamos que la charla haya sido pues de su agrado. A quienes ya se han tenido que retirar, bueno, esperamos enviarles la presentación y va a quedar colgada para que la consulten. Lastimosamente no vamos a poder atender todas las preguntas, habían unas muy interesantes, las dejaremos para otro momento. Finalmente, darle las gracias a Udi Arroba por la invitación. Julián, muchísimas gracias. Ya para finalizar, entonces, pues invitarlos a que puedan incorporar estas recomendaciones en su alimentación cotidiana. A veces alimentarnos de manera saludable puede ser un reto en nuestro país. Sin embargo, yo creo que es posible haciendo una elección más consciente de lo que consumimos. Sin embargo, a manera de reflexión queremos leer textualmente lo que ustedes ven en pantalla. Esperamos pues que haya sido de su agrado esta presentación, que haya sido de utilidad en función de sus actividades académicas y laborales. Lo cierto es que la exigencia laboral, como lo dice este texto, y la exigencia académica debe estar acompañada de políticas públicas que favorezcan una adecuada alimentación y unos entornos laborales y escolares que faciliten el acceso a los alimentos. Si evaluamos los alimentos con los cuales nos relacionamos en el día a día, en el contexto laboral o académico, normalmente no son siempre las opciones más saludables. Entonces también qué bueno que desde las instancias gubernamentales se favorezcan políticas públicas que ayuden a facilitar el acceso a alimentos más sanos. De mi parte no es más, agradecerles muchísimo por quedarse y por participar de este espacio. Y bueno, no siendo más, Julián, pues una buena noche. Ya te doy paso a ti para que hagamos el cierre entonces de la charla. Lo que sí, Jorge, muchas gracias. No, no sé si Natalie va a agregar algo.
No, realmente pues como agradecerles. Al final queríamos terminar con esto de las guías para que ustedes se dieran cuenta que podemos incorporar una alimentación sana, que hay una gran variedad de alimentos para poder fortalecer todo ese asunto de la salud y del rendimiento que era el tema del día de hoy. Entonces, muchísimas gracias a todos. Sí, de hecho yo creo que pues quedaron muchas preguntas por resolver. Igual, como decía Jorge, en algún otro momento podemos resolverlas. No, muchas gracias a Jorge y a Natalie por acompañarnos en este encuentro. También pues al programa de salud por haber aceptado la invitación. Y no, muchas gracias también a todas las familias diversas que nos acompañaron el día de hoy. Recordarles que pueden ver la grabación de en nuestro Facebook, UDI@Educación Virtual. Además, también invitarlos al próximo encuentro de la Estrategia Somos Familia programado para el jueves 24 de marzo. También vamos a hablar un poco de nutrición, más como enfocado como realizar esas cocas y esas loncheras saludables. Y nuevamente entonces muchas gracias a todos por participar de este encuentro el día de hoy. Y no, sin más, hasta luego y que tengan una linda noche. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Hasta la pronto. Hay algunas grandes, otras pequeñas. A algunas les gusta leer. Otras prefieren jugar. A algunas les encanta la televisión. Otras prefieren navegar en Internet. Y todas están en el corazón de la universidad, porque todos somos familia UDA.